pues es un verdadero deleite esta tarde, después de compartir en Revista Mazana nuestro viaje, las peripecias y el asunto político. Bueno, pues ahora estamos aquí, bueno, estoy yo aquí con dos personalidades. Una es de casa, Celina Peña, no necesitas presentación, ya, ¿no? Es parte de aquí del equipo. Y quien me da mucho gusto, de verdad, y nos honra con su presencia, es el doctor Humberto Morales Moreno. Él, bueno, leo todo, por favor, tu título nobiliario, porque, oye, es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico en la UAP, además de muchos otros medallas académicas que tiene Humberto, y de verdad me llena de gozo que estés aquí para platicar. Híjole, hay tanto de qué platicar con el doctor Humberto. Pues, ¿por dónde empezamos, Humberto? Bienvenido. Gracias, Erika, por recibirme, y a Celina Peña por acompañarnos. Y bueno, pues yo creo que un tema que está en la boca de todos ahora es el tema de la transición energética, ¿no? Y el tema de las energías limpias, la futura reforma constitucional que se avecina, que está en el candelero de la discusión, ¿no? En la Cámara de Diputados. Y pues de ahí podríamos platicar también un poco lo que hemos estado haciendo a nivel del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial en materia de rescate del patrimonio eléctrico del país, ¿no? Que va de la mano con el tema de las energías nuevas o llamadas limpias. Así es. ¿No? Muy bien. Doctor Humberto, has participado continuamente, te la pasas viajando en avión, porque participas en foros, participas en congresos a nivel internacional. Esto está muy padre. O sea, yo cuando te vi, bueno, yo no fui así como de colada al foro que nos invitó Celina, al quinto foro internacional de Rusia Iberoamérica. Bueno, pues te veo ahí, ¿no? Ya con mucho tiempo de participar en este foro, un mexicano poblano con una proyección, pues, muy vasta, ¿no? Tanto en Rusia como en varias partes de Europa. Me dio mucho orgullo, déjame decir, mucho orgullo ver a un poblano que brilla así. Y también interesante porque luego, bueno, coincidimos en una comida y Humberto tenía que estar en otra mesa porque estaba participando en otro foro vía Zoom. Entonces, o sea, así estás, así te la vives, eres un investigador que estás constantemente en movimiento y haciendo tu chamba constante. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar, ¿cómo es presentar a México, hablando de este tema, que fue el que manejaste allá en Rusia, ¿no? Acerca de las energías renovables? ¿Cómo es presentar a México cuando hay una crítica tan constante, sobre todo en este gobierno federal, de que no estamos caminando para allá, no hay un rumbo para las energías limpias, ¿no? Hay como que una mirada al pasado. ¿Cómo es eso? ¿Defiendes a México? ¿No lo defiendes? ¿Qué, qué, ¿Cómo explicas el comportamiento de México ante el mundo? Bueno, mira, la razón por la cual estuvimos en San Petersburgo esta vez es precisamente porque organizamos un panel de cierre de resultados de un proyecto de investigación que la BUAP, por conducto del Instituto de Ciencias de Gobierno, donde yo trabajo, elaboró con un convenio especial con la División de CFE Energía de la Comisión Federal de Electricidad. Este fue un convenio que duró casi 2 años y la idea era presentar un reporte acerca de si era o no pertinente que la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, pudiera volver a ser una empresa estratégica, ¿no? Eso fue lo que nos encargaron. Entonces hicimos un informe muy detallado, más de 200 cuartillas del informe final, y lo que hicimos fue presentar en Rusia el panel. ¿Por qué en Rusia? Porque una parte del estudio es una comparación con el caso de Rusia. Para el público que nos escucha, quizá no sea muy familiar saber que la gran empresa de electricidad rusa
es una empresa del Estado que tiene un modelo de participación público-privado con empresas contratistas, de tal manera que casi el 49% del mercado, digamos, de accionario de la participación de la electricidad en el Estado ruso está en manos privadas. Y el Estado se reserva poco más del 50% de la participación. El modelo ruso es un modelo típicamente de inversión público-privada. Es básicamente la estrategia que han elaborado en Rusia. Pero, ¿y les ha funcionado? bueno, sí les ha funcionado porque Rusia tiene ventajas competitivas que a veces no se calculan cuando uno ve la situación desde afuera. Rusia viene de un modelo, el modelo soviético, que era un modelo completamente estatista, ¿no? Donde la propiedad de las empresas era claramente estatal, pero al mismo tiempo el Estado tenía el control de todos los recursos naturales, absolutamente todos, desde petróleo y gas y por supuesto la energía nuclear. Como la Rusia soviética fue una de las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, acumuló una larga tradición de energía nuclear, no solamente por cuestiones militares, sino por cuestiones de abasto de energía. De tal manera que el modelo post-soviético es un modelo basado en lo que antiguamente era el control estatal de las fuentes de energía, que siguen siendo fuentes estratégicas. El Estado ruso tiene el control de la explotación del gas, tiene el control de la explotación del petróleo y tiene el control de la energía nuclear. ¿Qué es lo que hace el Estado ruso actual? Lo que hace es privatizar parte de los sectores que tienen que ver con ya sea generación, en el caso de electricidad, incluso líneas de transmisión que ha privatizado, ha concesionado o ha dado contratos a empresas petroleras privadas para extraer petróleo y le ha permitido a algunas empresas de gas que junto con Gazprom, que es la gran empresa estatal de gas del Estado ruso actual, puedan tener también participación en el mercado. O sea, ha habido una privatización parcial de activos. Mixto. Digamos, un modelo público-privado le podríamos llamar, en el cual los recursos naturales siguen siendo estratégicos, pero los particulares pueden entrar por la vía de contratos a explotar alguna parte de la cadena de producción, ¿no? O de extracción. Entonces, para México, este modelo nos pareció interesante, ¿no? Porque Comisión Federal viene pidiendo desde el nuevo gobierno del presidente López Obrador que se revierta la reforma energética que se pactó en el 2014, en el cual la Comisión Federal se le quitó el carácter de estratégica para convertirla en una empresa productiva, o sea, una empresa del Estado, pero que tiene que competir en el mercado para todo lo que tiene que ver con generación de electricidad. Transmisión y distribución siguió siendo parte del monopolio natural de la empresa por razones obvias, porque no hay ninguna empresa en México que pueda competir con Comisión Federal en cadenas de transmisión y en cadenas de distribución. El consorcio de CFE se viene construyendo desde 1937. Entonces, hay un monopolio natural que es transmisión, distribución. Pero no funciona. No, lo que se abrió al mercado mayorista y a la participación en subastas es el proceso de generación. Eso es, digamos, resumiendo muchísimo, Sí, claro. vendría a ser lo esencial de la reforma del 2014. Entonces, en teoría, esta reforma tenía por objetivo que Comisión Federal se volviera una empresa competitiva en cuanto a precios y costos, ¿no? De la generación, transmisión y distribución. De tal manera que las tarifas se ajustaran en función del mercado. Bueno, la idea parecía muy interesante, pero ¿cuál fue el resultado en términos económicos del 2014 al 2020, que es cuando se empezó la primera propuesta de reforma? Que en esos 6 años, las cifras las tenemos ya parcialmente publicadas, están en el informe que presentamos tanto en la UAP como en Rusia, que en esos 6 años el costo de la generación y transmisión y distribución de energía eléctrica en México para el sector industrial y el sector doméstico no disminuyó. O sea, hubo un pequeño pico del 2016, si no mal me acuerdo,
en el que hubo una ligera baja de los costes y después se vuelve a elevar. Por lo tanto, ¿qué tenemos? En esos 6 años, a pesar de que se abrió al mercado privado, ¿no?, la generación, la autogeneración, la cogeneración de electricidad, los precios no bajaron. Entonces, aquí hay un problema porque quiere decir que los particulares, pues sí, aprovecharon la apertura del mercado, crearon empresas para autoabasto de electricidad, pero después empezaron a revender sus excedentes de electricidad a la propia Comisión Federal sin pagar los derechos por cargarse de la línea de transmisión y la línea de distribución. ¿Qué es lo que viene alegando Comisión Federal? Grosso modo, ¿verdad?, para simplificar un poco, hasta el día de hoy, que los contratos que se firmaron en el 2014 son contratos abusivos porque muchos de ellos están a 25 años. Las empresas que participan en el mercado mayorista o que son legados, ¿no?, ¿qué es lo que hacen? Especulan con el mecanismo de autoabasto, trayendo socios que muchas veces eran ficticios o eran grupos campesinos que por donde pasaba la línea de generación los hacían firmar documentos de que eran accionistas de 1 peso, de 10 pesos, y entonces con eso cumplían con la norma, ¿no?, con la ley de que ya tenemos una asociación, podemos entonces autoabastecer nuestro negocio, pero el excedente, bueno, pues se lo voy a devolver a comisión, pero le va a costar tanto, ¿no? Porque además las tarifas en estos contratos se ajustaron, ¿no?, a los costes marginales, lo que quiere decir que en realidad el costo más alto de generación de electricidad que viene de las centrales fósiles de Comisión Federal, ¿no?, que son las más costosas, por supuesto, son las que rigen el precio de salida al que las empresas llamadas limpias venden su propia generación. Entonces, evidentemente, en el juego hay un perdedor. El perdedor se llama Comisión Federal de Electricidad. Es decir, ¿qué es lo que se está buscando con la nueva reforma? Se hizo una reforma, como ustedes saben, este mismo año, que no funcionó porque vinieron los amparos, ¿no?, ante la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación, porque pues se alegaba que en algunos de los párrafos de la iniciativa de ley que mandó el presidente a la Cámara de Diputados, se lesionaba lo que se considera como la libre competencia, es decir, se insinuaba que Comisión Federal volvía a monopolizar, ¿no?, el servicio de despacho eléctrico, y eso atentaba contra la propia Constitución. Lo cual, dicho estrictamente a la letra de la ley, diríamos que sí había una contradicción en el sentido de que se podía interpretar como práctica monopólica de la empresa del Estado el tener prioridad en el despacho, ¿no?, del suministro eléctrico, pero lo que mañosamente manejaron las empresas que se ampararon fue que el juez que les otorga la suspensión no valora que el servicio eléctrico es constitucionalmente un servicio público. Por lo tanto, el servicio es estratégico. La empresa no tiene carácter de estratégica en la reforma del 2014, pero el servicio público sí quedó en la Constitución como un servicio estratégico. Por lo tanto, si es un servicio estratégico, la empresa del Estado debe de tener un papel estratégico si no en la generación, sí en la transmisión y distribución. Y eso es lo que hace que... ¿Estamos entrampados ahí? Estamos entrampados. ¿Cómo salimos? Bueno, ¿Cómo? La propuesta que hizo entonces el presidente ahora fue hacer de plano una reforma constitucional. Es decir, reformar los artículos 27, 25, 26, 28 y 27 constitucionales. Bueno, no, más bien el 25, 27 y 28 constitucionales. ¿Con qué idea? Volverla a devolver, valga la redundancia, su carácter estratégico a la Comisión Federal, para que ahora sí, con calzador, ¿verdad?, la reforma diga, la Comisión Federal de Electricidad será la empresa estratégica que organizará el mercado. O sea, no se trata de suprimir el mercado, no se trata de expropiar nada, no se trata de sacar a los particulares del mercado. De lo que se trata es de que la Comisión Federal sea el organismo regulador del mercado eléctrico, ¿no? Por eso también se plantea la posible dilución de la CENER, por ejemplo, o del SENACE, ¿no?, con la idea de que ya no serían necesarios en esta reforma, porque si Comisión Federal tiene el carácter de empresa estratégica, entonces ella
entra a regular el mercado. ¿Qué significa regular el mercado? Cambiar la lógica de los contratos. Es decir, no se trata de que los contratistas pierdan su inversión. Se trata de que los contratos se ajusten a la realidad de lo que significa el servicio público del sector eléctrico. Es decir, en un país tan desigual, que es a lo que mucha gente se le olvida, porque cuando estuvimos en Rusia, ¿verdad?, en San Petersburgo, pues vimos las calles muy amplias, ¿no? Sí. Nunca vimos gente mendigando en la calle, no vimos cinturones de pobreza prácticamente en ningún lado. No. Pero Transporte público funciona impecablemente, Sí. los servicios básicos están al orden del día. Claro, esto tiene un alto costo para los rusos, ¿no? Es un gobierno evidentemente mucho más fuerte, digamos, podríamos llamarle con tintes hasta autocráticos, ¿no?, en cuanto a la conducción del gobierno por parte del presidente de la Federación Como de Rusia. que derechitos. Hay una serie de limitaciones que en México serían impensables, pero que en Rusia funcionan. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, todo lo que es tramitología en Rusia para tramitar muchos servicios básicos requiere un papeleo y un registro muy riguroso y muy disciplinado de dónde vives, en qué barrio estás, qué educación tienes. Es decir, los rusos están perfectamente identificados. Algo que al mexicano le choca que le hagan es que lo ubiquen en cualquier lugar. Los rusos, al igual que los americanos, están perfectamente vigilados por cámaras, por registros electrónicos, donde todo el mundo sabe dónde está. Desde el momento que pones una huella en un lugar, inmediatamente una central sabe quién es esa persona. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Son sociedades digitales, ¿no?, organizadas con un modelo autoritario, ¿no?, pero que tiene como contrapartida que la prestación de los servicios está garantizada. Tiene como contrapartida el bienestar. ¿Sabes qué? Somos una ciudad dura, pero si tú cumples, pagas tus impuestos y haces lo que tienes que hacer, tienes derecho a un bienestar. Sí, salud, que educación. es la media alta de la media europea. O sea, Claro. San Petersburgo es una capital Por eso aman a Putin. que compite Lo aman. compite en niveles de pobreza mucho más bajos que la media de la Unión Europea. O sea, no estamos hablando de África o de Asia, O de estamos México. hablando o de América Latina, ¿no? Estamos hablando incluso de los Estados Unidos. O sea, Moscú, Ekaterimburgo, Novosibirsk y San Petersburgo, que son las 4 capitales más importantes de toda la Federación Rusa, en términos de desigualdad regional, tienen niveles de pobreza mucho más bajos que la Unión Americana. O sea, ya nada más para comparar. Menos hombres que la Unión Americana, que está plagada, Infinitamente, ¿no? Por ¿no? ejemplo. Entonces, bueno, todo esto tiene precios, ¿no? Pero en Rusia está muy claro que hay empresas que son estratégicas y aunque el sector privado participa, el Estado tiene un marco regulatorio. Ahora, no es solamente el caso de Rusia, porque se podría prestar, ¿no?, que el auditorio diga, este cuate nos quiere meter en un modelo ruso, o sea, rusos. No, vamos a ver el caso de Francia. Francia también estuvo en el informe que hicimos, también se presentó en el panel el caso francés. Y es similar. Y el caso francés, que nadie puede decir que es el modelo del gran autoritarismo o la autocracia. Francia es la campeona occidental de la democracia, ¿no?, de la liberté, égalité, fraternité, ¿no? Bueno, pues el modelo francés, la empresa del Estado, Electricité de France, hasta la fecha, es una empresa estratégica del Estado francés. Claro, también Francia adoptó, mucho antes que Rusia, ¿no?, adoptó un modelo también de participación público-privada. Pero EDF sigue conservando prácticamente el 50% de los activos de la generación, transmisión. Y el control y la operación. Y controla el mercado de manera estratégica. Es decir, EDF tiene facultades para regular tarifas, por ejemplo, para evitar estos choques del mercado que pueden provocar excesivos costos de la electricidad ante el fallo de una central o un problema atmosférico. Entonces, aunque hay privatización de activos y cada vez EDF se privatiza más porque la normativa europea exige que ya no haya monopolios estatales en el territorio de la Unión Europea. Eso es una normativa de Bruselas que le ha costado muy caro a países como Francia o países como Alemania, que venían de una tradición donde el Estado tenía una fuerte participación estratégica en el sector energético y que la normativa europea les dice tienen que privatizar. Y han privatizado, pero han privatizado sin perder el control regulatorio. Y además, tanto en Alemania
como en Francia, cuando hay choques de carácter ambiental, problemas atmosféricos, inundaciones, como las que hubo apenas en Alemania, etcétera, etcétera, las centrales de electricidad que tienen participación del Estado están obligadas a buscar el despacho prioritario, fíjate, que puede ser a base de carbón, a base de gas, y después hidroeléctrica, y después al último las llamadas energías limpias. ¿Por qué tienen que hacerlo así? Porque el problema de las llamadas energías limpias... Es que no son tan limpias. En primer lugar, no son tan limpias porque tienen otros mecanismos de contaminación. A ver, ¿cómo está eso tú? Sí, porque A si ver, tú Ay, perdón, ya le estoy tuteando aquí al doctor. No te preocupes, digo. Pues es que es un tema de discurso, es el tema de la llave de arranque, ¿no? Para Sí. que tú hagas funcionar la energía eólica necesitas carbón. La única energía o generación de energía que puede hacerla por sí misma son las hidroeléctricas antiguas. En el caso de México, la llave de arranque estratégica para la soberanía nacional, por ejemplo, es Necaxa, que es la única antigua que funciona, que si pararan todas las del resto del país, aquella solamente necesita echar el agua, ¿no? Y ya genera. Sí. Bueno, ahí me parece que de repente la oposición al gobierno de Obrador nos dice, no, las energías limpias y Sí, lo estamos sí, abandonando, claro. pero no, requieren de una llave de arranque. La llave de arranque es carbón, No, es gas, claro, o sea, por supuesto que la llave de arranque, si estamos hablando de energía eólica, ¿no? O energía hidráulica, hidroeléctrica, o si estamos hablando de celdas fotovoltaicas, evidentemente el costo marginal del uso de energía fósil es muy bajo, ¿no? Muy bajo en comparación. pero está. Sí, vaya, en comparación con una termoeléctrica Por ejemplo. que se basa en lo que vendría a ser combustóleo o petróleo o carbón. Pero el problema de las llamadas energías limpias en el sector eléctrico, quiero aclarar, mete el lío de que en un país como el nuestro, donde el acceso a la tierra y a la agricultura es todavía un conflicto nacional, porque existen muchos pueblos, comunidades indígenas, comunidades muy pobres en todo el territorio, no solamente en el centro-sur, ¿no? En el cual las compañías que van a introducir sistemas, por ejemplo, eólicos, requieren mucha extensión de tierra para poder instalar los famosos molinos de viento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya nada más la instalación de ese tipo de molinos en el 2014 le llamaron asociación para no expropiar, pero era una trampa, porque en realidad, ¿qué pasaba? La compañía llegaba y decía, este territorio sirve para hacer una energía eólica. Saquen a los indígenas. Y estamos hablando de unas 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, ¿no? Okay. De un cerro a un valle. No, bueno. Oye, pero acá hay un pueblo que tiene acceso a la tierra. Denle un peso. Con la reforma de 2014, estas compañías tienen todavía El derecho. facultad legal para congregarse en esas organizaciones, esos pueblos, y decir, señores, por disposición federal nosotros tenemos la concesión para crear un sistema de transmisión de energía eólica. Ustedes, por ley, están obligados a prestarnos la tierra. Y nosotros los vamos a hacer socios del negocio. No, bueno. Claro, es que así fue. Por un peso, Es lo por 10 que la pesos, gente no 15 lee, pesos. no sabe. No, pues Entonces, no. ¿qué pasa? Está muy bien, pero todos esos asociados, campesinos o indígenas, se convirtieron en mano de obra barata de las energías limpias. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un lío espantoso, porque una buena parte del territorio está bajo ese sistema. Ahora, dijéramos, está muy bien, las energías limpias nos van a ahorrar problemas de cuotas de carbono, ¿no? Está muy bien. Sí, nada más que hay un pequeño detalle. En un país tan grande como el nuestro, esto no es Alemania, esto no es Francia, Sí. No hay que olvidar que los países europeos caben de 5 a 10 veces en nuestro territorio. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, en un país como el nuestro, con tanta desigualdad económica, es decir, que tú tienes una población de ingresos bajos, donde cada gramo, cada kilowatt de servicio que aumente de precio, así sea un coste marginal, impacta en el consumo de los hogares. Entonces, si un país cuya desigualdad es claramente inferior a la nuestra como España, las tarifas eléctricas se fueron a un precio tan elevado
que la gente salió a las calles a protestar y el gobierno español tuvo que tomar una normativa de regular el mercado español, porque eran tarifas impagables para el consumidor español. Ahora imagínate en México, si el mercado eléctrico se queda en términos de oferta y demanda, y por lo tanto las empresas que participan en el mercado deciden revender electricidad o deciden ya sea revender a particulares o revender la comisión a una tarifa tal en la que Comisión Federal solo tiene dos opciones: o eleva la tarifa para no descapitalizar sus activos, y lo que implica que el consumidor final tendrá que pagar, y eso en un país desigual es mortal, o lo que ha estado haciendo Comisión Federal, tiene que entrar a subsidiar. Más de la mitad de los recibos de luz de este país tienen un subsidio del Estado. Probablemente nosotros tenemos parte de ese subsidio. De hecho, Sí. si consumes, creo que hasta cierta Entonces, cantidad de kilowatts. Cuando mis tienes colegas, derecho. mis colegas economistas que les encantan los modelos neoclásicos, ¿no? Nos dicen, no, bueno, pero es que los subsidios es una distorsión, ¿no? Del Sí, mercado, claro, sí. y a la larga eleva costos de manera innecesaria y va a provocar un caos en los activos de la empresa. Y yo lo que les digo es, sí, efectivamente, si habláramos de un modelo de competencia perfecta, te diría que sí, efectivamente los subsidios vienen siendo distorsionantes del mercado, pero en un mercado en donde el consumidor se encuentra en la franja, donde el decil más rico concentra más del 24% de la riqueza de todo el país y es el 1% de la población. No, bueno, claro. Bueno, pues eso está en el INEGI y está publicado en 20.000 lugares. O sea, no lo estoy inventando yo, vean Coneval, la que ustedes quieran, ¿no? Y tienes deciles, ¿no? Que van del 1 al 4, al 1 al 5, donde su ingreso medio, ¿sí?, está prácticamente por debajo o en el límite de lo que vendría a ser la línea de pobreza del país. Entonces, imagínate esa población que tiene que consumir electricidad todos los días, porque la electricidad se ha convertido en una commodity de consumo estratégico. Claro. En la pandemia, ¿qué se demostró? En esta pandemia de casi 2 años, la gente dejó de usar a la mejor gasolina, dejó de usar transporte público, Claro, automóvil, se pero tuvo que quedar amarrado, pero la electricidad no le podía fallar. Claro. Se quedaba sin electricidad. No, Dios. así. No, el mundo se mueve con electricidad. Entonces, Claro. nos estamos moviendo a un modelo de consumo de energía eléctrica mucho más que lo que van a hacer los fósiles en el futuro. Eso está muy claro. El problema son los costes y cómo proteges a tu consumidor final en un país de alta desigualdad. Eso es lo que estamos discutiendo. Y alta corrupción también. Bueno, eso agrégale aparte. No, es que Agrégale eso aparte. es un problemón. O sea, la única manera que te explicas cómo se hicieron los contratos del 2014 es por porque corrupción. hubo una corrupción impresionante, claro. y hubo una actitud, honestamente, De despojo del mexicano. apátrida y de despojo, donde participaron particulares mexicanos asociados con transnacionales. Bueno, extranjeras. desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, la paraestatal, ¿no? Bueno. Que les estorbaba, porque el sindicato es un sindicato que tenía más de 100 años de lucha, y bueno, doblegar a este Entonces, sindicato significó así es. modificar la ley. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en un momento en el cual la reforma que se propuso puede tener ajustes, ya lo ha anunciado el presidente. Bueno, puede haber ajustes, sí, por supuesto, pero de lo que se trata es que los legisladores tengan una actitud realmente profesional, que se asesoren, porque los legisladores llegan a una cámara y ellos no saben de muchas cosas, pero sí tienen presupuesto para pagar asesores, para hacer lobby, y eso es lo que tienen que hacer. Paguen, señores diputados, a sus lobbies para que les expliquen cómo está el problema del mercado eléctrico. Como investigador, ¿no?, de este tema, así como de muchos otros, ¿cuál crees que pudiera ser, ¿no?, como el sistema viable para México? Yo creo que Ante México... este problemón, porque es que, ¿sabes cómo siento? Que es como un mantel que le jalas para acá, pero ya descobijaste allá, y le jalas para allá, y que pues las energías limpias pues ya no son tan limpias. Y Yo un país creo que- con tanta desigualdad como dices, híjole, Yo creo qué que, problemón. mira, los famosos acuerdos de París, que son los que se firmaron con la idea de que en el 2035 los países firmantes, donde México está, tengan por lo menos una cuota del 35% de descarbonización total de sus empresas o de sus negocios energéticos, es una meta muy difícil de cumplir para todo el mundo occidental, incluyendo los países de la Unión Europea, que por razones históricas y por razones económicas
han podido caminar más rápido a las energías limpias, bueno, por razones muy obvias. Primera, no tienen gas, y dos, no tienen petróleo. Y lo que les queda es energía nuclear, que además no todos los países europeos la pueden usar, porque como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania estuvo vetada de la energía nuclear más de 50 años. No es el caso de Francia, que fue una potencia vencedora, y por eso tiene el monopolio nuclear en su territorio. Pero a ver, España, que tiene centrales nucleares, no son suficientes para abastecer su mercado. España tiene que seguir comprando gas, y ese gas o lo trae de África, del norte de África, o lo trae de Rusia. Que es el caso de toda Europa, o traen el gas de Rusia o se meten en un problema muy serio. ¿Qué es lo que hace Alemania, el Estado alemán hoy, ante emergencias climáticas, cuando no puede comprar rápidamente una cuota de gas en Rusia? Utiliza viejas plantas de carbón y utiliza carbón para mover su llave de arranque. Entonces, sería Necaxa. uno diría como ambientalista, oye, pero ¿cómo Alemania, el país campeón de la energía fotovoltaica, donde Alemania está muy avanzada, tiene que seguir recurriendo a cuota de carbón? ¿Por qué ocurre? Y tienen que seguir comprando gas, pues porque no pueden descarbonizarse de la noche a la mañana. El proceso de descarbonización va a llevar tiempo, y probablemente lleve más tiempo que la fecha de París. En todo el mundo, no solamente para México. Y no, bueno, y México Bueno, ya, y además, pero considera yo ya el no clima, sé si las tormentas de nieve. Claro. O sea, no te puedes arriesgar a dejar... Imagínate un día sin electricidad o sin gas en Alemania en un invierno duro. No, en el invierno el sol en Europa es totalmente intermitente. Es decir, no pueden usar energía solar ni geotérmica en Europa por lo menos 6 meses al año. Tienen que utilizar lo que puedan usar de energía eólica, y tienen que usar energía nuclear o comprar gas. No hay más. Europa va a seguir dependiendo de esa lógica. De Rusia un rato. Y de Rusia van a seguir dependiendo un buen rato. Claro, Europa no quiere depender de Rusia por razones geopolíticas. Y los rusos dicen, pues está bien, no me compran el gas. A ver, yo quiero ver cómo van a encender su estufa ya ahorita. Sí. Ya empezó el frío en Europa, y el presidente ruso le dice, bueno, pues no me quieren comprar, no me compren. A ver, yo quiero ver cómo van a calentar su estufa. Sí, o sea, síganme rechazando mi vacuna COVID. O solamente Sí. que llenen de centrales nucleares todo el territorio europeo. Yo quiero ver la respuesta de Estados Unidos o de Inglaterra, aliados en la Segunda Guerra Mundial, que toda Europa se nuclearice. A ver, yo lo quiero ver. Claro. Le va a dar miedo. No va a ser fácil. No es tan fácil. Ahora, en el caso de México, te voy a dar una muy buena noticia, porque te veo un poco preocupada y nerviosa. No, bastante, estoy México ha avanzado mucho más históricamente hacia la transición energética de lo que nos imaginamos. En primer lugar, y aquí está una descendiente de testigos. México arrancó la carrera por la energía hidroeléctrica desde 1885 por lo menos. ¿Sí? Empezó a la par que Europa, o sea que España podríamos llamarle Asturias y Barcelona, ¿no? Empezó a la par que los Estados Unidos de América. No en balde, muchos inversionistas que abrieron centrales hidroeléctricas comunicadas tuvieron que venir de Estados Unidos, ¿no? Porque México ya estaba posicionado en términos geográficos para explotar energía hidroeléctrica. Entonces, la carrera por la energía hidroeléctrica en México es vieja. Es tan vieja como la segunda revolución industrial a nivel mundial. ¿Qué pasa? Para cuando se crea Comisión Federal de Electricidad en el 37, México tiene un, digamos, background de energía hidroeléctrica de las más poderosas del continente americano, después de Canadá y Estados Unidos. Entonces, ya teníamos esos assets, ¿no? Esos activos ahí, ¿no? Nunca abandonamos la termoeléctrica porque como éramos un país petrolero que ya empezábamos a producir petróleo a finales del siglo XIX, ojo, pero primero producíamos gas de trementina. Y el gas de trementina es de origen virreinal. México alumbraba siempre sus casas y sus calles con gas de trementina. Cuando empezamos a explotar petróleo, empezamos a hacer termoeléctricas a base de gas y de petróleo. Y empezamos a utilizar carbón, pero México no es un gran país productor de carbón, es un productor tardío de carbón. Entonces empezamos a usar termoelectricidad de gas y de petróleo, que van a acompañar el sector hidroeléctrico prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, como México era un país petrolero, ¿qué pasa? México la apuesta a la energía fósil para sus centrales
termoeléctricas. Era obvio y normal. Lo mismo hizo Estados Unidos. Estados Unidos es un país de gran reserva de gas, gran reserva de petróleo. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? Siguió un modelo igual. De termo. Le apostó a termoelectricidad con energía fósil. Era lo que marcaba la época, ¿sí? Pero México nunca olvidó sus hidroeléctricas. Y tan es así que México fue pionero en América Latina, junto con Brasil, para armar una planta nucleoeléctrica, la de Laguna Verde, que el proyecto empezó en los 60s, empezó a construirse en el 76 y finalmente se inaugura en los 80s, ¿no? ¿Y qué pasa? Esa planta de energía nuclear tiene capacidad para abastecer aproximadamente al 8% del mercado nacional. 8%. ¿Qué significa eso en un país como este, con la población que tenemos? Que esa planta nuclear puede darle servicio a pequeños países completos en el mundo. Entonces, A una gran parte ¿qué de significa esto? México tiene puesto el camino para la transición energética desde hace 50 años. Además, venimos desarrollando energía geotérmica, que Comisión Federal la está desarrollando desde hace 40 años, en el norte de México, en Sonora, Baja California, ¿no? Michoacán, y está abriendo más geotermias y está haciendo exploración e investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que Comisión Federal sí está trabajando en la transición. Lo que pasa es que el problema de México no es que regresemos al pasado. No hay una propuesta de vámonos otra vez al petróleo porque tenemos mucho petróleo. Es que en realidad siempre fuimos avanzados. Y hay que quemar el petróleo. No es porque quemar el petróleo para electricidad es más caro que hacerlo con gas. ¿Sí? Porque el gas más barato del mundo está en Texas, ni siquiera está en México. ¿Sí? Entonces, el ciclo combinado con gas es una energía de transición. Todo el mundo lo reconoce. Todos los países de Europa, Canadá, Estados Unidos y México se abastecen con gas. Ciclo combinado para ir poco a poco metiendo energía fotovoltaica y eólica. México lo está haciendo igual. ¿Qué fue lo que hizo? Concesionó a los particulares las energías limpias. Eso fue lo que hizo Comisión en el 2014. Órale, señores, entren al mercado. Y sí le entraron. De hecho, las compañías privadas en generación ya prácticamente tienen el 50% del mercado de generación. O sea, sí fueron exitosas en su entrada al mercado. Eso podría ser la parte buena de la reforma del 2014. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Regular ese mercado, poner orden, acabar con los contratos leoninos, obligar a las empresas privadas, transnacionales o mexicanas, a que los contratos se den sobre volumen físico que se está vendiendo en los gasoductos en los que el que está invirtiendo es Comisión Federal, ¿no? Y no contratos donde te están dando valor esperado, ¿no? Es decir, pues tú me pagas por utilizar el ducto, ¿no? Tanto al año, tanto a 25 años, consumas alta capacidad o consumas baja capacidad. El problema de Comisión Federal es que los contratos que se hicieron de gasoducto con las empresas americanas en el 2014 fueron contratos de 25 a 30 años sobre el valor o capacidad estimada de los ductos, no sobre el valor físico contratado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagando rentas cuando la capacidad instalada de esos ductos es mucho más alta que la que puede consumir el país. Pero eso lo hicieron a propósito los contratistas. Ahí es donde está la parte, lo que le llaman mis colegas, los jurídicos de Comisión Federal, se llama fraude a la ley. Es un fraude a la ley. ¿Por qué? Porque se aprovechan de una ley que les permite tener contrato para firmar un contrato a conveniencia. Eso es lo que se pretende ordenar. O sea, no se trata de sacar a nadie del mercado, se trata de decir, señores... Y de explicarle a la población, ¿no? Creo que ahí es donde se ha fallado. No queremos que el inversionista pierda sus inversiones, lo que queremos es que los contratos sean justos para la nación. Y que vas a ganar dinero como contratista, sí vas a ganar dinero, pero no vas a ganar el dinero que tú querías. Vas a ganar lo justo en términos de un mercado regulado por la compañía del Estado, la cual regresaría a tener un papel estratégico. Eso es lo que se está peleando. Grosso. Hay otros detalles más finos, pero bueno, yo creo que para los efectos de esta entrevista te diría que la discusión va por ahí, ¿no? Está el ambiente caliente, porque lógico, las empresas privadas, las centrales, los sindicatos empresariales, ¿no? Empiezan a ponerse nerviosos porque dice que se trata de una expropiación, ¿no? Velada, Así es. o una nacionalización velada,
porque prácticamente están obligando a los particulares a vender sus activos a Comisión Federal. Eso no es cierto. De ninguna manera está así en la letra de la propuesta, y en realidad de lo que se trata es de que los particulares que generen electricidad paguen tarifas justas a la Comisión Federal por los servicios que prestan, y que además acepten tarifas regulatorias en función del interés del servicio público. Es decir, que si tenemos una población, como ha pasado con las inundaciones en Tabasco, ¿no?, en Yucatán, en Chiapas, que no se pueden conectar a la red privada de servicio de energía porque las condiciones meteorológicas lo primero que golpean es a las energías limpias. Cuando hay una tormenta o no hay sol, pues no hay ni molino y no hay fotovoltaica. Entonces, ¿quién va a conectar el enchufe? Lo tiene que hacer una empresa que pueda recurrir a una central hidroeléctrica, que además una central hidroeléctrica que esté regulada, computarizada, para que no vaya a provocar una inundación peor, ¿sí? Claro. Como le pasó a Tabasco, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema, un cerebro central que diga cuándo hay que despachar energía de una hidroeléctrica y cuándo hay que despachar de emergencia con gas o con combustible. Es decir, estas son medidas de apremio de emergencia en un país en el que hay población que si tú no los ayudas de esa manera, quedarían en la miseria total. No, y además son doblemente defraudados, porque ya les quitaste las tierras, ¿no? Ya los engañaste, los vuelves mano de obra barata, no calificada, o sea, son los que posiblemente, si es que les dan trabajo, porque a veces dan la promesa del trabajo, barrerán, ¿no? Trapearán, sí, pero no van a ser los ingenieros, no van a ser los que estén en líneas de transmisión, claro en suministro o en generación. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que el gran pleito que hay contra la Comisión Federal, que es que quiere tener, digamos, el monopolio del despacho, ¿no?, en el orden en el que van las ciclo combinado, que es digamos, de transición intermedia, porque es gas con elementos de energía renovable, ¿no?, que eso lo hace en todo el mundo, y después vendría a despachar la hidroeléctrica, y luego tendríamos las privadas que generan energía limpia. ¿Por qué protestan las privadas? Dicen, oye, pero ¿por qué le das prioridad a Comisión en el despacho si las empresas de Comisión Federal son más contaminantes? A ver, la hidráulica no es más contaminante, eso hay que dejarlo claro. No es más contaminante ni que la solar, ni que la eólica, por las condiciones sociales que implica instalar un molino, que ya lo expliqué, sí, y luego una celda fotovoltaica también implica una alta tecnología que es demasiado cara, extremadamente cara en términos de costo unitario. Y que también claro, usa extensión obviamente de tierra. Los costos marginales van a descender mucho, porque la ventaja de las fotovoltaicas es que es una inversión inicial y después es muy barato. Esa es su ventaja, pero eso requiere todo un andamiaje tecnológico que México apenas lo va a empezar a difundir a escala nacional. Hay un proyecto para construir una gran central fotovoltaica en Sonora por parte del Estado mexicano, precisamente para entrar en esa transición, ¿no? Entonces, ¿por qué el despacho privilegiado para la Comisión? No es que quiera monopolizar el mercado, es para garantizar el servicio estratégico público de electricidad, que cuando los particulares no puedan dar el servicio, es Comisión la que entra, y entra primero que ellos. Bueno, lo ha estado haciendo apenas. Ha habido terroríficas inundaciones no hace mucho. Y Comisión es la única empresa que tiene la capacidad de restaurar el servicio. Oye, a ver, dice, excelente explicación del doctor Humberto. Saludos. Areli Martínez pregunta, tengo celdas solares y me han dicho mis vecinos de que la ley de reforma me las va a quitar, me las va a mandar quitar. ¿Es cierto esto? Falso. Falso. No tiene nada que ver. A ver, un consumidor particular que tiene el recurso para invertir, como es el caso de la señora, ¿no?, en una celda fotovoltaica, 250,000 pesos. Está bien. Para una casa. Invierte para su casa, y una empresa privada, que es una contratista de Comisión Federal, ¿sí?, tiene facultades legales para vender, instalar el equipo y garantizar el abasto. Y tiene lucro, tiene fines de lucro. Sí, claro. Además, entonces, va a pagar una tarifa de acuerdo al contrato que tenga con la empresa que le va a dar el suministro. Esto no va a desaparecer. Okay. El problema no son los consumidores. Si yo tengo celda en mi casa,
la voy a seguir usando. Lo único que va a cambiar es que el que me provee el servicio va a tener que ajustar su ya. contrato de derecho de transmisión Ok. con Comisión Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ya. que me da servicio privado, obviamente genera electricidad con su equipo, ¿sí? Pero, O sea, yo voy a pagar como consumidor claro, una lana. exacto. Pues, Pero ya. cada vez que esa empresa utilice insumos de Comisión Federal, ya sea para transmisión o distribución, en sistemas fotovoltaicos o sistemas eólicos, lo que está diciendo la ley es sí, siempre y cuando el contrato que tiene de concesión con la Comisión Federal va a cambiar las reglas tarifarias de las que va a pagar este contratista por disponer de ese servicio, pero el particular no tiene ningún problema porque él va a seguir pagando su cuota por ese servicio. O sea, no, es mentira, eso es una tontería decir que los que tienen el servicio les fotovoltaico van a ir a recoger sus celdas, ¿no? por supuesto que no. Ya. De hecho, lo que más le interesa a Comisión Federal es que la gente que tiene más ingresos sí inicie su transición energética. Okay. Eso a Comisión Federal también le conviene. ¿Por qué? Porque si empezamos a cargarnos menos de la red de transmisión tradicional, Comisión Federal también va a ahorrar en servicios de transmisión. A ver, dice Mario Rubalcaba, ¿qué le deparará a México en dado caso que no se vea un avance? Saludos al doctor Humberto, excelente programa. No le va a deparar nada porque, a ver, los avances en México están muy claros. No tengo ahorita la cifra total a la mano, pero recordando el estudio que hicimos y cifras que ha publicado Comisión Federal, tenemos que en energías llamadas renovables o limpias, México ha avanzado aproximadamente en un 23% del total de la generación. Y el grueso de la generación y transmisión está basada en ciclo combinado. ¿Qué quiere decir esto? Interviene gas natural. Quiere decir esto que en México, entre ciclo combinado y energías llamadas limpias, estamos generando más del 60% de la demanda de electricidad del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos pide el Acuerdo de París que en el 35 tengamos ese porcentaje del 35 por lo menos de energía limpia, México está a tiempo de cumplir con la tarea. ¿Por qué? Porque ya tiene un background. Ahorita hay un proyecto para invertir en las hidroeléctricas tradicionales. Se van a modernizar 12 centrales hidroeléctricas, que incluso los inversionistas vienen de Rusia y vienen de Francia. Y no es casual que vengan de Rusia y Francia, dos países campeones mundiales de energía hidroeléctrica. Las centrales hidroeléctricas rusas son de las más impresionantes del mundo. Y Francia comenzó su historia muy parecida a nosotros, con la energía hidroeléctrica. Entonces, qué casualidad que los campeones de la energía hidroeléctrica vengan de regreso a decirle a México, yo te modernizo tus plantas, porque tus plantas van a seguir siendo estratégicas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Entonces, ¿por qué no van a despachar electricidad a las centrales hidroeléctricas? Si es una manera de energía limpia también. Y económica. No? Porque son obsoletas y viejas, no, pues las vamos a modernizar. No va a pasar absolutamente y realmente nada. no necesitan gran modernización. Bueno, sí es una inversión costosa. Es costosa, pero las que están, no es realmente una gran inversión como poner la eólica o poner las celdas fotovoltaicas. Vaya, ¿no? eso, es un costo menor. Eso no impide la inversión en energía eólica o energía fotovoltaica, eso no lo impide. Qué bueno que venga la energía fotovoltaica y eólica, pero siempre y cuando se regule. ¿Por qué? Porque ya lo dije, la energía eólica tiene el grave inconveniente de que destruye el espacio agrícola de una manera brutal. Y esclaviza a los pueblos por donde pasa esa energía. Esta parte. Y esa es una contaminación social. Claro. Es la que no se ve. No se conoce. Porque mis amigos economistas clásicos y uno que otro perdido por ahí alegan que es que nuestros pulmones se van a contaminar porque seguimos aventando cuota de carbono al espacio. A ver, amigo. Contamina más la circulación de vehículos automotores en México al día que una planta de combustorio de Comisión Federal de Electricidad. Y está comprobado. O sea, no nos hagamos tontos. Si lo que queremos es cambiar el parque vehicular para transitar energía limpia, bueno, pues digan a las armadoras de autos que fabriquen
autos eléctricos a precio competitivo en México para que todo el mundo los No, empiece y a que comprar. los concesionarios compren ya también autobuses Exacto. de transporte público Claro. Eléctricos. Y volvamos a tener los Sí. tranvías que tuvimos en Claro. todas las Y ciudades entonces mexicanas. que salga la iniciativa Y que privada para que se que controle. se desmantelaron por los pésimos gobiernos que tuvimos antes. Entonces sí, Necesitamos si tranvías. volvemos al tranvía eléctrico, Tranvías. volvemos al autobús eléctrico, Que es el caso de Rusia. regeneramos los trenes que van a ser eléctricos, como el proyecto del Istmo y el Tren Maya, que van a ser eléctricos, o van a tener cuota de diésel, pero no va a ser mayoritariamente así, la mayoría van a ser eléctricos. Bueno, si utilizamos la electricidad para el transporte, claro que vamos a avanzar en la Europa se transición. mueve por tren. Claro que vamos a avanzar en la transición Claro. energética. Sí, no dicen Pero, todo el... pero es ahí donde estamos esperando los inversionistas. Es ahí donde deberían de estar. De acuerdo. ¿No? Que las empresas de automóviles pues, saquen el parque vehicular Claro. de Y los gasolina concesionarios y verdaderamente traigan modernicen el auto eléctrico. Eso no lo puede hacer el Estado mexicano. Puede dar incentivos, de hecho los está dando De para acuerdo. que vengan energías Wow. renovables al país. No, bueno, qué clase de todo, de historia a nivel legal, a nivel mundial, de globalización, del manejo de las energías. Muchísimas gracias, de verdad, Pues, a la Humberto orden. Morales, por estar aquí en Los Conjurados. Gracias, Celina, que en lugar de entrevistarlo, así como que sí, y entonces, y claro, como sabedora también del tema, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Profesor e investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Todavía no me lo aprendo, pero me lo voy a aprender. Bueno, también aprendete el otro, y soy el presidente del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial, que es una sociedad civil fundada Sí. hace 25 años y que nos dedicamos a rescatar paisajes industriales históricos con valor histórico, con la idea de ser reutilizados o ser puestos en valor, digamos, ya sea para museos, para espacios culturales, y que eso es otra actividad fundamental en México, porque también en México existe el prejuicio de creer que nunca fuimos un país industrial, No, claro que sí. ¿no? Que fuimos un país netamente agrario, de artesanía y folclore, ¿no? Y completamente, digamos, sector servicios. No, México tiene un pasado industrial, ha tenido una trayectoria industrial importante y la idea de esta asociación civil es poner en valor ejemplos por todo el país, que ya tenemos algunos ya reutilizados, ¿no? De manera exitosa, de que México tiene un legado industrial muy importante. En todo el país. Y en todo el país, En todo ¿no? el Desde país, la frontera sí. de Chiapas hasta la frontera norte del país. Ese es un tema pendiente que vamos a aprovechar Claro. toda tu sabiduría, porque es de los pocos mexicanos, incluso no poblanos, mexicanos, que maneja el patrimonio industrial histórico. Nosotros Entonces, abrimos la especialidad de México hace Ok. 25 años. Wow. No existía la especialidad. Temazo, pues pendiente, y nosotros Ahí estamos, puestísimos. a la orden. Sí, bueno. Muchísimas consta. gracias. Ya, muchas gracias a ti, muchas A ti, gracias, Erika, Celina Peña. Gracias por su hospitalidad. Bueno, y esperamos ya tenerte aquí y que seas nuestro colaborador. A eso le tiramos realmente. Bueno, muchas gracias, Humberto. Gracias. Gracias por su Gracias. compañía. Gracias, Elis. Si les gustó esta entrevista, denle like y compartir nuestra página de Los Conjurados y también en nuestras redes sociales. Los dejamos con una entrevistita que le hicimos precisamente a Víctor Jafet. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿O cómo se pronuncia, Mesa? Heifetz. Ok. ¿No? Él es el secretario de Relaciones Exteriores de No, la el universidad, es ¿no? el director del Director. programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Así es. Y el coordinador, presidente general de los foros, Los foros. Rusia De e acuerdo. Iberoamérica en el mundo globalizado. Ahí está. Mejor no pudo estar presentado. Besitos. Muy buenas noches. Bye. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Estatal de San Petersburgo. La verdad, un ciclo de conferencias muy interesante, muy nutrido, pero también esto ha requerido de un enorme esfuerzo. Apenas un poquito del 30% más o menos de quienes solían venir, pues están acá, o bien se está aprovechando pues la tecnología en línea. Y me encuentro con Víctor Jafet. ¿Cómo es tu apellido? Heifetz. Heifetz.
Ok, Víctor Heifetz es el director precisamente de este congreso, es el 5º Foro Internacional Iberoamérica y Rusia. ¿Cuáles son hasta el momento los resultados de este foro tras la pandemia? Pues mire, nosotros consideramos muy importante el hecho de que logramos conservar la base de los que participan. Cada 2 años, más o menos entre 500 y 700 personas participan en el foro. Este año tuvimos 729 personas registradas, un poco más porque algunos se registraron entre ayer y hoy, sobre todo los diplomáticos que acreditados aquí. Pero la segunda cosa que nos parece importante es lograr la inclusión de las redes académicas rusas en las redes mundiales, y por eso es importante la presencia de colegas de otros países, porque así van formando los proyectos de colaboración como el que tenemos desde hace tiempos con algunos colegas mexicanos en Puebla sobre todo. Y la tercera cosa que me parece importante es que es una de las plataformas alternativas para discutir los problemas latinoamericanos. No es que los rusos vienen a hablar sobre los temas latinoamericanos o latinoamericanos están hablando sobre sus temas en América Latina, sino el hecho de que los latinoamericanos vienen o presencialmente o en el formato online, formato virtual, a hablar sobre los temas nacionales y regionales. Y este espacio se convirtió en uno de los espacios donde se puede discutir el tema. No estamos pretendiendo ser el único para nada, no queremos decir ser dueños de la verdad, pero queremos formar una plataforma, un lugar más, como ir multiplicando panes para que la gente pueda hablar sobre sus problemas por allá y por acá. Y la universidad es uno de tales lugares. Víctor es un hombre muy dedicado, ¿no?, a este foro ya durante, ¿no?, bastante tiempo. ¿Desde cuánto tienes este foro? Y te lo pregunto porque, espérame, te lo pregunto porque seguro lo has de querer mucho. Hoy es tu cumpleaños y el señor está trabajando. Me consta que ha estado aquí toda la mañana, toda la tarde, interactuando. Y bueno, el cumpleaños, bien, gracias, puede esperar. Bueno, mira, aquí no hay vacaciones para el día de cumpleaños. De cualquier modo, si no sería el foro, sería el día de las clases. Pero yo en este foro participo desde 2003, cuando primero no tenía número en aquel entonces y coincidió con 300 años de la ciudad de San Petersburgo. Y luego hubo un descanso de 10 años y desde 2013 lo repetimos cada 2 años. Ahora es la 5ª edición contando a partir de 2013. Y pues desde hace casi 20 años, 18. De acuerdo. Siempre entre los mexicanos, Rusia ha sido un país muy interesante para nosotros, de estudio, incluso de atracción. Hay mucha historia, incluso también lo que nos une. Te voy a preguntar algo. ¿Cómo ven los rusos actualmente a los mexicanos? ¿Cuáles son los retos? Porque es muy interesante vernos a través de otros ojos. Una pregunta tanto provocativa, pero te voy a decir que aquí como en otras partes del mundo existe un estereotipo. Cuando dices México, ¿México qué es? Sombrero, bandidos, tequila. Igual ¿Virgen que, de Guadalupe? no, aquí no tanto. Aquí no hay tanta gente que conoce sobre el tema de Virgen de Guadalupe, solo la gente que estudia el arte o historia de confesión. Pero el estereotipo general no es. Pero ahora como parte de los estudios de licenciatura, de estudios de maestría, hay más gente que aprende que México no es un país donde puedes ir de un lugar al otro durante 3 horas. O sea, necesitas varias horas en el avión para atravesar el país. Que México tiene una variedad de culturas, de la cocina, de tradiciones y no coinciden necesariamente el norte y el sur del país. Entonces ahora sí hay más percepción, más conocimiento sobre México, sobre todo entre los jóvenes, porque la otra pregunta que te harían cuando dices que es mexicana, seguramente que conoces a Verónica Castro. Entonces las telenovelas
novelas es otra de las caras de México. Los chavos ya no, los chavos ya no. No, pero la gente de edad media y mayor de edad media, toda la gente conoce algunas telenovelas mexicanas y esta es una pregunta muy típica. Entonces, telenovelas es otra cara de México en el exterior, en Rusia, y Rusia no es la excepción. Ok. Pero ahora ya aparece México como una potencia económica, México como un país con el cual se puede hacer comercio, México que un país con problemas desde el punto de vista de criminología, digamos, y violencia, sí, porque de eso también lo van conociendo, pero ya vamos saliendo del famoso estereotipo de tequila y sombreros. ¿Cuáles son los retos para México y cómo pudiera interactuar con Rusia actualmente, dado nuestro compromiso, no sé, a veces hasta moral con los Estados Unidos, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es un compromiso brutal el que tenemos nosotros, no solo comercialmente hablando. ¿Cómo se podría hacer este intercambio cultural, social, en fin, una interacción real con Rusia, que bueno, este tipo de foros es a lo que ayuda? Pero ¿cuál es tu visión? Mira, cuando dicen que Rusia necesita que haya un presidente prorruso o menos proestadounidense para hacer negocio con tal o cual país, yo siempre digo que no. Lo que Rusia necesita en cualquier país para hacer negocios con este país es que este país tenga un presidente orientado pro-nacionalmente. Sobre todo debe estar motivado con los intereses de su propio país y solamente en ese momento él o ella van a tener postura a favor de negocios y colaboración con Rusia, con Estados Unidos, con Francia, no importa. Pero la primera cosa es debe haber presidente motivado por asuntos nacionales. Si aparezca este tipo de presidente, o sea, este presidente en México, será más fácil ya buscar convenios y comercio. Si no hay este tipo de motivación, todo lo demás va a ser una cosa muy corriente. O sea, ganó la izquierda, vamos a hacer negocios con Rusia. Ganó la derecha, vamos a hacer negocios con Estados Unidos. No, eso no funciona así, porque lo primero es el propio país. Cuando hay élites, no solamente el presidente, sino también las cámaras del Parlamento, sino ministerios, sino partidos políticos que estén motivados con resolver los problemas propios del país, en ese caso será posible ampliar la cooperación. O sea, la pelota siempre está en la cancha, al lado de la cancha nacional. Cuando logran lanzar esta pelota bien, entonces va a funcionar bien la cooperación internacional. Okay. Todo ese caso depende de los mexicanos. De acuerdo. ¿Y a ti qué te gustaría? A mí me gustaría siempre que haya más enlaces, porque más enlaces, más estabilidad hay en el mundo. Creo que todos nosotros estamos interesados en que haya más estabilidad. Las cosas como prosperidad o pobreza son relativas, pero estabilidad es lo que nos ayuda a todos. ¿Qué opinas de las políticas públicas que está utilizando actualmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dado de que, bueno, se dice que es un partido progresista de izquierda? ¿Esto pudiera ayudar, pudiera alentar a este encuentro binacional? Yo creo que Rusia no está orientada hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que está buscando es el pragmatismo. No estoy tan seguro si López Obrador es un pragmático y yo veo ciertos rasgos de la izquierda más bien atrasada de los años 70. En López Obrador sí definitivamente tiene una visión social bastante progresista, pero en algunas cosas como asuntos de género, etcétera, es muy conservador. Entonces yo no podría definirlo 100% de izquierda o de derecha o del centro. Es algo como del tipo tal vez bonapartista, ese sería el término más apropiado. Tampoco sería correcto el término caudillo, como el sistema mexicano es muy diferente para compararlo con Venezuela o con Brasil o con Colombia. Pero para México lo problemático es que el presidente quiere centrar demasiadas cosas en sus manos, no para manejar, sino para que estar encima y siempre poder decir que yo les recomiendo algo. No está pretendiendo de
quiere invadir la autonomía del Congreso de los partidos, pero quiere que reconozcan que él puede estar por encima para siempre dar su opinión. Eso es lo bueno, pero eso es lo problemático, porque de eso sí empiezan los caudillismos. No importa si son de izquierda o de derecha. De acuerdo. Pues, Víctor, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos a través de Celina Peña, la historiadora Celina Peña, muchas gracias. No, estamos muy emocionados por participar en este congreso, en este 5º Foro Internacional. Sabemos del esfuerzo que tú encabezas, hay mucha gente detrás de esto, la propia Universidad de San Petersburgo, es mucho el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo con la pandemia todavía, ¿no? Mucha gente también está haciendo este esfuerzo, estudiantes tuyos están aquí participando activamente, atendiendo pues, a todos los invitados. De verdad, muchas felicidades por tu esfuerzo tuyo, de la universidad, y también porque es tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Los Conjurados. Vamos a seguir transmitiendo algunas entrevistas. Hay de verdad personas muy importantes. Hay muchos los asuntos que se van aquí a hablar, no solo de política, no solo de economía, sino también de medio ambiente. Entonces vamos a estar aquí transmitiendo en vivo desde la Universidad de San Petersburgo. Nos vemos al ratito. Bye. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Estatal.